Buenos días, hermanos. Están quedando dormidos. Dios les bendiga. Se van los niños para su clase de escuela dominical y se queda la iglesia medio vacía. Tienen que venir más niños entonces. Eso es síntoma de que tienen que venir más niños y más personas. Amén. Qué bendición, ¿verdad? El poder juntarnos un día más en la casa del Señor. Y muy bienvenidos a todos aquellos que nos visitan por primera vez y también a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Bienvenidos, que Dios les bendiga muy ricamente. Quiero que se pongan de pie un momento y oremos juntos. Amén. Padre, te damos las gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, santo y poderoso. Gracias, Señor, porque en esta mañana tú nos has traído a este lugar, Dios, con un propósito, Señor, de escuchar tu palabra, de tener comunión los unos con los otros, Señor, de poder, Señor, adorarte, alabarte, exaltar tu santo nombre, Dios. Padre, te pido en el nombre de Cristo Jesús que ahora, Señor, uses mi vida, que pueda ser de bendición toda palabra que salga de mi boca, Señor. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo redarguya nuestros corazones, Dios. Que pueda haber, Señor, arrepentimiento de pecado, que pueda haber conversión del alma, Señor. Que podamos venir a tus pies, Señor, postrados ante el trono celestial, proclamando, Señor, la dependencia que tenemos hacia ti, Señor. Te necesitamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Aleluya, gloria a Dios. Yo me estoy quedando ya con ahora. Otra cosa. Bueno, a lo largo, pueden sentarse. A lo largo de la vida del creyente se presentan muchos obstáculos y dificultades para agradar a Dios, ¿verdad? Y una de las razones es porque tenemos que estar en una constante lucha contra nuestra propia voluntad. Es esa lucha del ser interior entre lo que Dios me pide que yo haga y lo que yo quiero hacer, entre agradarnos a nosotros mismos o agradar al Señor. La vida en el espíritu y la de la carne se hacen evidentes en los hechos que manifestamos por medio de nuestro testimonio. Así pues, los errores se hacen más comunes cuando nuestra comunión con Dios se ha enfriado y se corre el peligro, hermano, en muchas ocasiones de caer en algunos pecados que, sin ser más grave ante los ojos de Dios, porque para Dios todos los pecados tienen una misma medida, es pecado y punto, sea el que sea. Aunque es verdad esto, para nosotros las consecuencias son más graves de algunos pecados que de otros. Hermano, y dichos fracasos son profundamente dañinos para todo aquel que ha sido llamado al servicio de la obra del Señor. Yo quiero que en esta mañana tratemos un asunto que es de suma importancia. Quiero que hablemos y reflexionemos acerca de lo que es el pecado, hermano. Quiero que me acompañen en este viaje. Vamos a estudiar la vida del rey David y algo que sucedió en su vida y que ciertamente no pasó desapercibido para Dios. Quiero que hablemos acerca de lo que viene a ser el proceso del pecado. Amén. El proceso del pecado. Esta predicación la vamos a dividir en dos partes. La primera parte será esta semana, la segunda parte la estaremos viendo la siguiente semana y vamos a ver el proceso del arrepentimiento, porque si hay pecado puede haber arrepentimiento, o si hay arrepentimiento es porque ha habido pecado. Amén. Así que acompáñenme en sus Biblias al Salmo 51. Vamos a dar lectura a un solo versículo. A un solo versículo del Salmo 51 en el día de hoy. Salmo 51, verso 17. Salmo 51, verso 17. Dice la palabra de Dios así: el sacrificio que te agrada, hablando el rey David al Señor, es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Qué tremenda verdad y qué profundidad de las palabras del rey David. Hermano, pero la historia que está detrás del texto citado
relata una cruda realidad de la que ninguno de nosotros podemos decir con total seguridad que estamos exentos o que estamos libres. Tal fue el error cometido por el rey David que la enseñanza de esta composición es digna de ser estudiada. Este salmo, hermano, nos lleva a reflexionar de manera urgente acerca de la forma como nosotros estamos acercándonos a Dios. Y sirve para que meditemos en el proceso de restauración que vivió el rey David, porque cuando hay un pecado, hermano, y cuando nosotros, por ejemplo, estamos anhelando o estamos incluso en el servicio al Señor, es necesario que nuestra alma y nuestro espíritu sea restaurado. Porque si nosotros estamos en pecado, no podemos estar sirviendo a un Dios que es santo. El Señor no es solamente santo, Él es 3 veces santo, Él es santo, santo, santo. Amén. Y es importante, hermano, que nosotros nos acerquemos con una actitud de santidad delante del Señor. Amén. Dicho transcurso no es otro que de un arrepentimiento genuino en la esperanza de una restauración de la vida espiritual que culmina con el gozo y la virtud del servicio a nuestro Señor Jesucristo. Hermano, pero para que podamos hacer un desarrollo adecuado de este pasaje que hemos leído, debemos de tener en cuenta varios aspectos que son significativos. Primero, es importante saber que los salmos son himnos, es música. Todos los salmos son música. Así que aunque usted lo lea como si fuese una palabra normal, tiene que darse cuenta que lo que estaban haciendo los autores originales, inspirados por el Espíritu Santo, por Dios, estaban cantando. Por eso usted encuentra en la mayoría de los salmos, al principio pone Salmo de David, acompáñese con la melodía de tal, al músico tal, porque eran himnos. Entonces, cuando uno abre los ojos y ve desde esta perspectiva los salmos, se da cuenta la profundidad que ellos conllevan. Son cánticos que nacen de lo más profundo del alma. En ellos, hermanos, se expresan sentimientos del hombre que describe todo tipo de situaciones. Por ejemplo, cánticos de alabanza, cánticos de júbilo por un triunfo en una guerra, peticiones de justicia en contra de los enemigos. También tenemos clamores de piedad por faltas cometidas en contra de la voluntad de Dios, exaltación a Dios por su gran misericordia y amor. Encontramos un montón de emociones reflejadas a través de estos cánticos que nacen desde un corazón rendido al Señor. Así que en segundo lugar debemos tener en cuenta también que los salmos como género literario son poesía. Así que no solamente es música, sino que es poesía en música. Pero no es una poesía cualquiera, no es la poesía occidental, es poesía oriental, es poesía hebrea. Dista muchísimo de lo que es la poesía occidental. No tiene rima, por ejemplo. La poesía occidental tiene rima, la poesía hebrea no tiene rima. En comparación con la poesía de Occidente, tiene muchas diferencias en cuanto a contenido y forma de entender. La poesía hebrea, hermanos, consta de paralelismos. Estoy dando una pequeña introducción para que nos sumerjamos en el mundo de los salmos un poco, porque vamos a estudiar esta semana y la próxima, la siguiente, y es necesario tener en cuenta esto, hermano. Así que los paralelismos más comunes son el sinónimo, el antitético. Los más comunes son el sintético, el antitético y el sinónimo. El antitético es el contrario, cuando el Señor hace una comparación, por ejemplo, el sol, la luna, antítesis. El sinónimo sería algo así como, me acuerdo ahora de, por ejemplo, de Cantar de los Cantares, cuando el novio le canta a la novia, ¿verdad? Y dice algo sinónimo, ¿no? Que tus ojos son como las de la sierva, por ejemplo, ¿no? Eran esos tipos de piropos de aquel entonces, algo sinónimo, ¿no? No sé si aquí las mujeres tienen los ojos como las de la sierva, pero que sepa que si alguien les dice eso es muy, muy bíblico, ¿eh? Muy bíblico. Es un hombre de Dios, es un siervo de Dios el que le está tirando ese piropo. Y luego tenemos
el sintético, que es uno que va ascendiendo, como la aurora de la mañana, así va en aumento la gloria de Dios. Es algo que va en aumento. Amén. Entonces, en tercer lugar, para saber acerca de los salmos y toda la palabra de Dios, debe ser entendida dentro de su contexto histórico y cultural. En el tiempo en que se ha escrito, el lugar donde se desarrollan los acontecimientos a los que se refiere, el género literario también que usa. Jesús usaba muchas parábolas y a veces escuchamos cosas que salen del contexto por completo. Alguien dijo que un texto fuera de su contexto es un pretexto para decir aquello que yo quiero. Entonces necesitamos saber en qué contexto se desarrollan los acontecimientos. Así, hermanos, sacamos las verdades a la luz de otros libros de la Biblia. Si tenemos, por ejemplo, el Salmo, debemos saber que si ese Salmo, que es de David, se encuentra David arrepintiéndose, que este es el caso, debemos saber que en 2 de Samuel, por ejemplo, está la historia a la que alude. Entonces vamos a la luz de la palabra y hacemos comparaciones y podemos estudiar la Biblia, hermano, con total seguridad. Muy bien, dicho esto, que esta era la introducción, vamos a analizar David, por qué es capaz de decir lo que dijo en el Salmo 51, 17: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Señor. ¿Por qué David dice esto? Hermanos, y es que si vemos la historia en 2 de Samuel capítulo 11, vamos a encontrar un acontecimiento realmente llamativo y que va a llamar nuestra atención de manera puntual, para que nosotros podamos, hermanos, analizarnos y podamos meditar y reflexionar acerca de la vida que estamos llevando. La palabra narra en 2 de Samuel capítulo 11, todo el capítulo 11, va a hablar acerca de David y de una mujer que apareció en su vida. La palabra dice que en el tiempo en que los reyes debían salir a la guerra, David decidió quedarse en palacio. Así que mientras todos se fueron a la guerra a conquistar ciudades, a conquistar otros territorios, David decidió quedarse en palacio. Y mientras David estaba en el palacio, una tarde, al atardecer, él estaba caminando y vio en una casa muy cercana, en un tejado, una mujer que se estaba bañando. Dice la palabra, la describe, que era muy hermosa. Su nombre, Betsabé. Y la palabra registra también que esta no era cualquier mujer, porque también se ha escuchado en algunas ocasiones que fue la mujer la que sedujo a David, pero esto no es así. Cuando la Biblia nos nombra que ella era mujer de Urías, hija de fulano, mujer de sultano, es porque tenía una buena reputación. Era una mujer de su casa, una mujer decente, en pocas palabras. En algunas ocasiones hemos escuchado también, no, porque Betsabé se estaba bañando desnuda. Eso no es verdad, eso no es verdad. Las mujeres en ese tiempo y en ese entonces tenían unos baños que eran comunitarios y se bañaban por turnos y normalmente se bañaban con ropa. Pero aún así, David la vio y mandó a preguntar: ¿quién es esa mujer tan hermosa que se está bañando en el tejado? Y vinieron y le dijeron: se llama Betsabé, es hija de fulano, es esposa de Urías, uno de tus valientes, uno de los hombres de confianza tuyo que está en la guerra ahora. Así pues, David mandó a llamarla. Y por el contrario de lo que muchas otras personas aluden, diciendo que fue Betsabé la que sedujo a David, por el contrario de todo eso encontramos a David haciendo toma de esta mujer a causa de su autoridad. Yo me imagino la escena: llegaron allí a la casa de la mujer y le dijeron: mira, el rey te manda a llamar. La mujer no sabía, ella fue, y la palabra nos relata que aquella mujer, David, se acostó con ella y dio a cinta, se quedó encinta, quedó embarazada. La mujer se fue para su casa y a los pocos días le mandó la noticia al rey David. Y David,
como ya estaba metido donde no debía haberse metido, crea un plan en su corazón, un plan malévolo, un plan terrible. Ese es el proceso del pecado que vamos a estar estudiando hoy, hermano. Crea algo maquiavélico dentro de su corazón. Vemos en el capítulo 2 de 2 de Samuel, capítulo 11, perdón, vemos cómo David enseguida manda a llamar a Urías, que estaba en guerra, manda a decirle a Joab, mándame a Urías para acá, para palacio, le dice, mira, tú estás en guerra, ¿por qué no haces el favor y te vas para tu casa con tu mujer, que vas a disfrutar? Pero Urías era un hombre honesto, un hombre leal, un hombre fiel, y dice que cuando salió del palacio no fue a casa de su esposa, sino que se quedó durmiendo a las puertas del palacio. Al otro día le dijeron al rey David, mira, Urías no se fue para su casa. Y David dijo, wow, pues mándamelo a llamar. Así que le preparó un banquete y lo emborrachó. Dijo, ahora borracho, no se va a aguantar la ganas de ir a su esposa, y ese hijo que está esperando, le decimos que es de él y ya está. Aunque a lo mejor él era rubio con los ojos azules y el otro era más moreno. A lo mejor cuando naciera iba a quedar un poco rara la cosa, ¿verdad? Pero porque a David siempre como dice que era de hermoso rostro, que era hermoso, muchas veces lo pintamos rubio y azul, ¿verdad? No tiene por qué ser así, a lo mejor sí, a lo mejor no. El caso, hermano, es lo siguiente. David emborracha a Urías, y Urías, nuevamente, en vez de ir a casa de su esposa, se queda a las puertas del palacio. Y se queda con una primicia. Dice, ¿cómo puede ser posible que mis compañeros estén en guerra, mi comandante, mi general, Joab, esté en guerra, estén durmiendo al aire libre, y yo vaya a dormir calentito con mi esposa en mi casa? Yo voy a cuidar el arca que está aquí en el campamento. Yo voy a estar un hombre leal. Tremendo, porque a un borracho era más honesto que David, que estaba en San Patricio, ¿verdad? Increíble. Luego tenemos en 2 de Samuel, capítulo 12, a partir del 1 al 15, encontramos al profeta Natán. Dice que Natán fue a ver a David y por medio de una parábola le cuenta una historia, porque Dios le mostró a Natán que David había cometido un pecado. Y Natán le dice a David, oye, fíjate una cosa, David. Había un hombre rico y había un hombre pobre en un pueblo. Y resulta que el hombre pobre tenía solamente una corderita. Sin embargo, el hombre rico tenía un montón de vacas, tenía ganado, tenía de todo. Aquel hombre pobre, había criado a su corderita desde pequeña. De hecho, dormía con ella y la reposaba en su seno, en su pecho. La tenía como a una hija, la amaba. Cierto día llegó un caminante, un viajante, y esto es cultural en el Medio Oriente. Cuando una persona llega a un pueblo, son hospedadores por naturaleza. Son muy hospedadores, parecen los latinos, ¿verdad? Tienen la puerta abierta a todo el mundo que entra. Pues así son en el Medio Oriente. Y cuando llegaba alguien a un campamento, enseguida lo atendían. Así que le dice el profeta Natán al rey David, aquel hombre que llegó, enseguida el hombre rico lo atendió, pero lejos de darle de lo que él tenía, mandó a quitar de aquel hombre pobre aquella corderita, se la guisó y se la dio. Y dice la palabra de Dios que David se enfureció. Dijo, no puede ser esto así. Aquel hombre debe morir, aquel hombre debe pagar, aquel hombre debe devolver hasta 4 veces lo que hizo. Y el profeta Natán le dijo, ese hombre eres tú. Tremendo, ¿verdad? Tremendo, porque el Señor muchas veces nos habla de esa forma. A veces pensamos que estamos en la verdad y nos damos de lleno con la palabra de Dios. El profeta Natán le dijo, ese hombre eres tú. El primer punto es, ¿cuál fue el error? ¿Cuál fue el error que cometió el rey David para caer tan bajo? Hermanos, y yo ahí encuentro algo que
que debemos tener muy, muy en cuenta. El primer error, o el error, fue la holgazanería, o la vagancia, o el estar desocupado sin tener la mente, valga la redundancia, ocupada en algo productivo. Porque incluso uno puede estar sin trabajo, pero teniendo ocupación, y una ocupación sana para el Señor. No necesariamente aquel que está ocupado es libre de caer en pecado. Y encontramos en 2 Samuel, capítulo 11, verso 1, la mala decisión de David. Esa mala decisión de no ir a la guerra, de no ir con sus hombres de confianza, esa mala decisión de no estar al frente de la batalla cuando él era el primero que tenía que poner su presencia en ese lugar. Esa mala decisión trajo muy malas consecuencias, consecuencias nefastas para su vida, para su reinado, consecuencias que aún en la segunda y tercera generación encontramos el castigo de parte de Dios. Quedarse en el palacio supuso para él un apartamiento espiritual de Dios. David no estaba muy espiritual, que digamos, hermano. Él estaba haciendo el vago, en pocas palabras. Estaba haciendo lo que no debía. Más bien estaba actuando en su carne. De allí el error garrafal que cometió. Y fue de esta forma, hermanos, lejos de una vida espiritual ardiente, que salió a la terraza de su palacio, poniendo su mirada fijamente en aquella mujer que se estaba bañando, la cual, dice la palabra, era muy hermosa. Así que el primer error que encontramos es la holgazanería, hermano. Necesitamos ocuparnos en las cosas de Dios. Porque cuando no nos ocupamos en las cosas de Dios, en la oración, en la lectura de la palabra, en vigilar, en ayunar, en interceder por otros, entonces la pantallita está a un clic, el móvil está a un clic, la televisión está a un clic, el salir a la calle y ver cualquier tipo de pecado está a nada, a 2 pasos. Necesitamos ocupar nuestra vida, hermanos, en cosas productivas para el Señor. Necesitamos llevar una vida espiritual ardiente, ferviente por el Señor, ser celosos de lo que Dios nos ha dado. David, encontramos que se quiso tomar unas vacaciones y aquellas vacaciones le salieron muy, pero que muy caras. Este enfriamiento espiritual le hizo apartarse de Dios, fijarse en lo que no debía. La gran belleza que tenía Betsabé impresionó los ojos del rey, al punto de no importarle absolutamente nada más que satisfacer su necesidad de placer con ella. La autoridad del rey ahora era evidente. Tan solo bastaba una orden y aquella mujer sería suya. David tenía cientos de mujeres concubinas. Fíjese lo que hace el corazón entenebrecido de una persona, que aun teniendo, quiere más. Que aun estando satisfecho, saciado, sucede como cuando uno come por gula. Ya está uno bien y uno dice, quiero más, quiero más. Aún así, David siguió adelante con aquel plan. Dice la palabra de Dios en 2 Samuel 11:4, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. El rey, hermano, no tuvo en cuenta que él podía tener toda mujer cuanto él quisiera. De hecho, era legítimo, era legal tomar mujeres de otros pueblos. Eso lo podía hacer como rey, pero no de su propio pueblo. Tampoco pensó el rey David si era la voluntad de la mujer estar con él. No le importó que ella perteneciera a otro hombre. Betsabé tenía esposo y su nombre era Urías. Y Urías era un hombre de confianza del rey David, que era uno de los valientes de David. Tremenda crueldad la que cometió David. Y este hombre, aquel esposo inocente, era uno de los mayores
David. Así que tenemos en primer lugar que el error fue la holgazanería, la vagancia, el apartarse o dejarse enfriar espiritualmente y finalmente apartarse del camino del Señor. Hermano, ahí entra el pecado. Es ahí, cuando empezamos a mirar para otra parte donde no tenemos que mirar. Es allí cuando vienen esas voces y empiezan a inundar nuestra mente, a decirnos, hazlo, no está tan mal, nadie te ve, total, ¿quién se va a dar cuenta? El Señor tiene los ojos puestos sobre cada uno de nosotros. Amén. Fíjense lo que hace el pecado. Esto, aunque está pintado, son manchas. Son manchas de una camisa que era blanca, pero ahora está curtida, porque la viejita. Pero eso es lo que hace el pecado. El pecado va manchando nuestra vida. Quizás por aquí hay una mentira, tal vez por aquí hay un engaño, puede ser que por aquí haya una infidelidad, una traición, a lo mejor una mala respuesta, un mal pensamiento. Eso es lo que va haciendo el pecado, hermanos, con nuestra vida. Voy a poner aquí para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Que parece una obra de arte, ¿verdad? Pero es la consecuencia del pecado. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Segundo punto. Las consecuencias fueron que Betsabé concibió. Y concibió aparente vida. Había un ser vivo dentro de su vientre. Hermanos, todo pecado, absolutamente todo pecado, tiene consecuencias. No importa si el personaje es la figura más importante del pueblo de Israel. Al poco tiempo David recibió la gran noticia y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Aunque nadie me vea, aunque nadie lo sepa, aunque pueda engañar al que está a mi lado, aunque pueda engañar a todos los que me ven, hermanos, Dios lo sabe y hay consecuencias, porque Dios es un Dios de amor, pero Dios es un Dios justo y es un Dios santo, y nosotros debemos tener en cuenta eso. Nosotros no podemos andar jugando a ser cristianos, a ser creyentes, a ser discípulos, a ser siervos cuando no lo somos. Necesitamos, hermano, centrarnos en Cristo, centrarnos en lo que Él hizo, centrarnos en lo que es el pecado, lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada. Necesitamos tener temor de Dios. Necesitamos, hermanos, urgentemente venir ante el trono de la gracia, postrarnos, rendirnos y pedirle perdón y pedirle misericordia y pedir su oportuno socorro. Esto no es un juego. El diablo, y lo dice allí en una de las epístolas de Pedro, anda como león rugiente, anda alrededor como león rugiente, mirando a quién devorar. Y yo les digo una cosa, hermano, Satanás no se va a ocupar de los que están allí fuera atados al alcohol, la droga, la prostitución y cuanta clase de engaño haya. Satanás se ocupa, o más bien el blanco que él tiene por objetivo, son los cristianos. Somos aquellos que hemos decidido caminar en santidad, aquellos que hemos decidido entregar nuestra vida por causa del Evangelio. Es ahí donde va a atacar, y por eso necesitamos instruirnos y ser sabios, ser inteligentes, saber que el enemigo viene como viene como león rugiente, mirando a ver quién se ha descuidado para devorarlo. Él viene, dice Juan 10:10, a hurtar, matar y destruir. Fíjense, cuando hay un matrimonio así bien precioso y a lo mejor entra una infidelidad, un matrimonio cristiano, ¿en qué queda eso? ¿Cómo se arregla eso? Por eso debemos cuidarnos y guardarnos, hermanos. O fíjese, cuando alguien tiene un ministerio precioso para el Señor y
comete una falta grave, ¿dónde queda el ministerio? ¿Realmente era el ministerio importante para su vida? ¿O lo dejó ir por un rato de placer? Por 5 minutos de alegría momentánea que no van a satisfacer tu vida. Cristo es la solución. Amén. Y en Cristo hay salida. Y Cristo satisface todas nuestras necesidades, hermano. Si usted está soltero, pídale a Dios que le envíe una esposa, sea cristiana, que ame a Dios. Si está soltera, pida lo mismo. Pídale que le mande un hombre, un siervo del Señor. Pero no cometa este pecado, hermano. Aléjese del pecado. Así que, mientras aquella mujer había concebido aparente vida, Betsabé, el rey concebía en su corazón un plan de muerte. Por un lado tenemos vida, fruto del pecado, y por otro lado tenemos muerte, fruto del pecado. Ante la sorpresa y con gran astucia, el rey logró encubrir su pecado. Su forma de tapar el error fue la de mandar a llamar a Urías. Envió cartas a su comandante Joab y le dijo: envíame a Urías. El plan del rey era que éste fuera a dormir con ella y de esa forma no tener nada que ver con aquel embarazo no deseado. Dice la palabra de Dios en 2 Samuel 11:9. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. La gran responsabilidad por parte del soldado dejó sin lugar al rey. Y David dijo a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Urías, hermanos, prefirió hacer lo correcto antes de descansar y estar con su esposa. Su compromiso con el pueblo de Israel, con su ejército y con el arca del pacto fue mayor que ir a ver a su amada. El rey, ante la imposibilidad de llevar a cabo aquel macabro plan, cambió de estrategia, porque eso hace el pecado. El eje, el motor del pecado es la mentira. Siempre que hay pecado, la mentira está de por medio. Siempre. Siempre. Ahora el rey cambia de estrategia. Por eso dice la palabra de Dios claramente que Satanás es padre ¿de qué? Mentiras. De mentiras. Y ataca al punto de engañar a la persona. Y la persona cae en esa trampa tan asquerosa del engaño. Quizás haya algo dentro de tu corazón a lo que tengas que renunciar en esta mañana. Quizás has engañado a alguien que amas, pero le has fallado. Estoy hablando de faltas como la traición o como la infidelidad. Hermanos, hasta que nosotros no nos despojemos de todo eso, no rompamos con esas ataduras emocionales, con esas ligaduras del alma que en ocasiones se han permitido con otras personas que no son la esposa o el esposo legítimo, hasta que no somos libres por completo. ¿Es así? La palabra de Dios nos habla explícitamente que cuando un hombre se junta con una mujer, una carne sola es. Son una sola carne. Y a lo mejor el rato de disfrute aparentemente es en lo exterior, en lo carnal. Hay un mundo espiritual que se mueve que es increíble, no nos alcanzamos a imaginar cuánto. Se podría decir que hay como una transfusión de espíritus. Y es por eso que muchas madres muchas veces vienen y nos dicen: no, porque mi hijo se juntó con aquel, y desde que se juntó,
todo aquello malo que tenía aquel personaje ha sido transmitido. Inmundicias. El rey cambió de estrategia y decidió eliminar a Urías. No puedo de esta forma, por la buena, por la mala lo hacemos. Y lo hizo de una forma sencilla, pero a la vez cruel y macabra. Escribió una carta, con su puño y letra, y le dijo a Urías: toma, hazme el favor, y ahora que vas a la guerra, le llevas esta cartita al general, a Joab, y le dices que la lea con detenimiento. Es un buen recado que le mando yo aquí. En aquella carta, David había escrito a Joab: pon a Urías al frente de batalla. En pocas palabras, lo mandó a que muriera. Ponlo al frente de la batalla, donde estaban siempre en un ejército, los que están delante, el soldado raso, como decimos, es el que va a llevar siempre las peores consecuencias. Por eso la maldad es tan cruel que encontramos países donde hay guerrillas y cogen a niños y son los que están al frente de la batalla, porque son los primeros que caen. Países donde no tienen escrúpulos ningunos. Dice: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Qué tremendo, ¿verdad? Lo que hace el pecado. A él era más fácil haberle dicho: mira, la lié contigo, hice esto con tu esposa, no sé cómo vamos a hacer, te pido perdón, ¿cómo reparamos este daño? No. La mentira fue creciendo, el engaño. ¿Cuál fue la solución, hermano? Tercer punto. La solución fue sencilla para el rey David. El rey David hizo a Betsabé su mujer. Una vez que había eliminado a Urías, la hizo su mujer. Tras la muerte de Urías, debidamente planificada por el rey David, Betsabé ahora estaba libre. Dice 2 Samuel 11:26: oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Después del luto, David la trajo a su casa y la hizo su señora, su mujer. La amó. Y todo parecía que había salido conforme a los planes del rey. Aquí nadie se dio cuenta, más que yo, Betsabé, tal vez Joab, pero era gente en la que podía confiar. Betsabé no iba a decir nada, el rey David tampoco iba a decir nada, y Joab era un hombre que era fiel, un hombre de confianza en el ejército, tampoco diría nada. Sin embargo, hermanos, miren la consecuencia tan terrible. Dice en 2 de Samuel 11:27, después de todo este proceso de pecado, dice: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Ay, hermano, podemos engañar a cualquiera, pero a Dios no. Al Señor no le engaña a nadie. Ay, me dice, ni Satanás lo engaña. Satanás, que es padre de mentira. A Dios no le engaña a nadie, hermano. Y es que el pecado es así. Piense que había una granja y estaban los dueños de la granja. Y en aquella granja tenían todo tipo de animales. El hombre y la mujer se dedicaban con tal pasión a sus animales. Tenían gallinas, tenían corderos, tenían ovejas, tenían caballos. Las gallinas ponían huevos. Tenían de todo, tenían vacas, tenían cabras, sacaban la leche. Estaban felices, les faltaba un animal. Y se pusieron tan felices, pero que tan felices un día cuando un granjero vecino vino y les dijo: tomad, os regalo este animal que aún no tenéis. Era el cerdo. Aquel matrimonio, aquella pareja de granjeros se pusieron tan felices
Y dijeron, wow, pues este cerdo es precioso, es una muy buena adquisición, es un regalo estupendo, fantástico que nos hayan dado este regalo. Y aquel granjero, que era humanitas, que le encantaba tener a sus caballos bien peinados, a su gallinita bien puestita, limpiaba todo, empezó a limpiar al cerdito. Cierto día el cerdo se escapó de su corral y se fue corriendo a un lodazal que había muy cercano. Se ensució un montón. Se revolcaba allí en el barro, en la suciedad. Y se revolcaba. Aquel granjero con mucho amor dijo, bueno, lo voy a traer de nuevo, lo vamos a bañar, lo vamos a peinar, le vamos a echar perfume nuevamente y se queda como nuevo. Qué vergüenza con mi vecino que me acaba de regalar el cerdo la semana pasada y ahora está todo sucio. No quiero que venga a tomar el té conmigo y se encuentre con esta foto, con esta imagen, esta escena. Pero ¿saben una cosa? Al siguiente día el cerdo volvió a escaparse y volvió a correr a la zona y volvió a ensuciarse. Aquel granjero dijo, oye, qué raro este animal, ¿verdad? Cuanto más limpito uno lo tiene, más se quiere ensuciar. ¿Te suena de algo eso en tu vida? El Señor quiere tenernos limpios, hermanos. Él quiere que tengamos un corazón limpio. Pero nuestra debilidad corre a ensuciarse con el pecado. Necesitamos que el Señor trabaje en nuestras vidas. Hay algunas preguntas que quiero dejarles para que reflexionen esta mañana. En primer lugar, ¿estás cómodo en el pecado, así como el cerdo lo está en el lodo? Porque si es así, hay un gran problema. Si hay pecado, hay solución. Pero si hay pecado y yo estoy cómodo en el pecado, hay un gran problema. ¿Piensas que tienes gente alrededor pero que no pueden ayudarte? Porque muchas veces las personas están rodeadas de mucha gente, pero están solos. Porque quizás no pueden abrir su corazón para expresar lo que tienen dentro, lo que sienten, sus debilidades, para poder trabajar con ellos. No hay peor desgracia, hermano, que un cristiano creyente que se crea la fotocopia de Jesús. Jesús nunca pecó, nosotros pecamos. Y aunque estamos llamados a ser santos, es un proceso que va a durar toda nuestra vida hasta que muramos. Y es esa batalla interna la que tenemos, de saber que ahí está el lodo donde nos podemos revolcar, pero que a mi amo, al dueño de la granja, no le gusta. Y es mi decisión voluntaria la de escoger si me revuelvo o dejo que el Señor me mime, me bañe, me limpie, me perfume. Tal vez creas que ya no hay solución para el pecado con el que tal vez estás luchando. Hay personas que dicen, ya conmigo ya no hay solución, ya conmigo no hay nada más que hacer, yo soy caso perdido. Mentira de Satanás, mentira cochina. Lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Necesitamos venir ante el trono de la gracia, hermanos, con un corazón humilde y arrepentido. Otra pregunta para que reflexiones: ¿prefieres ser amigo del pecado que de aquel que sí puede ayudarte a ser limpio? Es tu decisión. El Señor nos da libre albedrío.
Y puede ser que no tengamos un pecado a lo mejor de traición, infidelidad, o algo así que trae consecuencias graves, pero puede ser que tengamos malos pensamientos. Y necesitamos mirar, buscar la raíz del problema para romper con eso. Porque es un yugo que nos esclaviza y no nos deja avanzar. Hay tantos dones y tantos talentos dentro de la iglesia que muchas veces están desaprovechados por causa de una falta de liberación genuina de nuestro corazón, de nuestro interior. Necesitamos ser libres de todo eso, de todas esas ataduras, hermanos. La decisión de cambiar esta realidad está en tus manos hoy. La Biblia dice que hoy es día de salvación. Que si alguno oye hoy su voz, no endurezca su corazón. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su bendita y poderosa palabra. Y recordamos el texto base: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así que, hermanos, en el proceso del pecado encontramos que el error es la holgazanería, el dejar enfriar mi espíritu con el Señor. Eso va a traer un apartamiento de la presencia de Dios. En segundo lugar, la consecuencia, hermanos, es que muchas veces dentro del pecado creemos que hemos concebido vida, pero en realidad lo que estamos concibiendo es un plan de muerte en nuestro corazón. Por eso dice la palabra en Romanos: la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida y vida en abundancia. Así que, ¿cuál es la solución ante el pecado, hermanos? ¿O cuál fue la solución del rey David? El rey David siguió con su engaño, porque eso es lo que hace el pecado. Nos mete, nos sumerge en una espiral que va aumentando. Como cuando están en una, no sé si lo han vivido en vivo y en directo, pero seguro lo habrán visto en la televisión o en alguna pantalla, cuando viene aquella bolita de nieve que va cayendo desde lo alto de una colina y se va haciendo cada vez más grande, porque va arrastrando cada vez más cosas. Eso es lo que hace el pecado en nuestra vida. Precisamente una de las enseñanzas que tenemos cuando estamos estudiando los primeros pasos habla acerca de esto. Habla acerca de cómo el pecado es como la levadura, que al ser algo tan pequeño, tan inofensivo a nuestros ojos, puede terminar en algo tan grande. Y el otro día, hablando con unos hermanos, me contaban que la levadura empieza su proceso en el momento en que la masa, porque la levadura es la que hace crecer la masa de pan, en el momento en que la masa empieza a descomponerse. Es ahí cuando la levadura empieza a crecer. Imagínense, qué tremendo. O sea, la palabra de Dios nos muestra cosas tan prácticas en nuestra vida. Y dice que cuanto más se pudre la masa, más crece la levadura. Al punto que si no se detiene ese proceso en el momento oportuno, la masa queda inutilizada. El hacha está a la raíz para cortar. En pocas palabras, llega un punto donde aquello no sirve y es tirado fuera. Y eso puede pasar en nuestras vidas si permitimos que el pecado crezca como aquella levadura al punto que nos estropee a nosotros. Hermanos, no debemos estar cómodos con el pecado. El pecado no le agrada a Dios. No le agrada a Dios. No le agrada a Dios. Por eso, en 2 de Samuel 11:27, el Señor le dijo claramente, 2 de Samuel 11:27 dice: y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa
y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. No olvidemos, bajo ninguna circunstancia, que los ojos del Señor están puestos sobre toda la tierra. Amén. Que no podemos engañarlo a Él. Gálatas, capítulo 6, no recuerdo si el verso 10 por ahí, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque aquello que sembrares, eso mismo recogerás. El pecado trae consecuencias negativas, nefastas para tu vida y para mi vida.